Bueno, buenos días, somos el equipo 2 y este equipo está conformado por Correa Iñiguez, Gloria Guadalupe, Camilla Celis, Jessica Tania, Gómez Trejo, Catherine Ivonne, Kuselevich Nieto Isabel, Pedraza Tejeda Andrea y Hernández García Aleida. El instinto del arte. Las obras de arte se cuentan entre los logros humanos más complejos y diversos y constituyen las creaciones del libre albedrío humano y la realización consciente. Las obras de arte tienden hacia una expresión personal que les infunde y asombra una variedad. No hay dos versiones idénticas. Las obras y actuaciones artísticas suelen ser entre las creaciones humanas más llamativas y extravagantes, por lo visto en contraposición a la conducta pragmática. Si nos fijamos en las obras maestras más profundas y duraderas, vemos que en estas son capaces de revelar un nivel elevado de espiritualidad que no encuentra parangón en la experiencia humana. Las artes en toda su gloria y esplendor no están más alejadas de los rasgos evolucionados de la mente y la personalidad humana que un roble del terreno y las aguas subterráneas que lo nutren y alimentan. La evolución del Homo sapiens a lo largo de los últimos millones de años es solo una crónica de cómo obtuvimos una visión aguda en color, desarrollamos el gusto por los alimentos dulces y aprendimos a caminar erguidos. La habilidad de contar y escribir relatos, tal vez la más antigua de todas las artes, está presente a lo largo de la historia y, al igual que el lenguaje, surge de una manera espontánea y es entendida por los seres humanos de todas partes. Las estructuras artísticas de las historias revelan ciertas fuentes darwinianas, también lo hace el intenso placer que nos proporcionan los temas universales, el amor, la muerte, la aventura, el conflicto familiar, la justicia y la superación de adversidades. El instinto del arte puede verse como una forma contraria de los tratamientos evolucionistas de la religión, ya que por su propia naturaleza la religión propone afirmaciones sobre la moralidad, Dios y el universo. De ello se deriva explicar las creencias religiosas en función de un origen evolutivo. No obstante, las obras de arte rara vez instruyen o se pronuncian de manera explícita sobre la conducta de la gente. En el mundo artístico de la imaginación y la fantasía, el análisis y la crítica no echan a perder la diversión. Una de las hipótesis más originales de J. Appleton sigue captando nuestro interés, la idea de la perspectiva y el refugio, uno de los elementos fundamentales que añade atractivo a un paisaje, en su opinión, que éste permita ver sin ser vistos. A los seres humanos nos gusta una perspectiva desde la cual se puede analizar un paisaje y disfrutar al mismo tiempo de una sensación de refugio. Una cueva situada en la ladera de una montaña, una cabaña alzada en la copa de un árbol, una casita sobre una colina, el castillo de un rey, un ático y una habitación. El valor de la supervivencia que ofrecen las capacidades imaginativas y lingüísticas solo es parte de la evolución. Darwin sabía que muchos de los rasgos más visibles y característicos de los animales no son el resultado de la selección natural para sobrevivir, sino de la selección sexual. Más adelante, el autor nos menciona un planteamiento muy importante sobre justamente esto, y pues se puede decir de la siguiente manera, ya que así como las pavas buscan el pavo real más llamativo, los humanos también tendemos a buscar particularidades en el arte y de esa manera lo creemos llamativo. El autor también nos explica que se necesita tratar el arte como un campo de actividades, objetos y experiencias de manera natural en la vida humana. El enfoque naturalista no está impulsado por la biología, sino por las pautas interculturales de conducta y discurso, es decir, la creación, experimentación y valoración de las obras de arte, además que definen el arte en función de una serie de criterios grupales. Muchos de los criterios para el arte son una línea continua con experiencias y actitudes no artísticas,
ya que no solo se basa en artefactos como esculturas, pinturas y objetos decorativos, sino también en las actuaciones como lo es el baile, la música y la composición. Siguiente, por favor. En este listado el número 1 es el placer directo, refiriéndose al objeto artístico como una historia narrativa o una artesanía que se valora como una fuente de placer inmediato en sí mismo, y es el placer de la belleza o placer estético que deriva de un análisis de diversas fuentes con color y profundamente saturado, que puede resultar agradable a la vista. En el número 2 de la habilidad y el turismo se refiere a la creación del objeto o de la actuación que requiere y demuestra la ejecución de habilidades. En el número 3 se habla del estilo, que puede ser el resultado de una cultura o de una familia o ser el invento de una persona. Los cambios de estilo implican una apropiación y una alteración repentina, así como una evolución lenta, ya que ésta puede tener rigidez o adaptabilidad fluida. En el número 4 tenemos la novedad y creatividad. El arte se valora y alaba por sonoridad, creatividad, originalidad y la capacidad de sorprender a su público. El número 5 es la crítica, que esta existe junto a una especie de lenguaje crítico sobre el juicio de la apreciación que puedes tener, ya sea de una manera sencilla o compleja. La representación, que es importante porque en diversos y amplios grados de naturalismo, los objetos de arte como las esculturas, las pinturas o incluso la música representan o imitan las experiencias reales e imaginativas del mundo. El foco especial: en todas las culturas conocidas, el arte implica lo que la teoría del arte de Ellen Disa Young denomina hacer especial, ya que tienden a quedar excluidas en la vida común y conforman un foco separado y llamativo de experiencia. La individualidad expresiva se refiere al potencial para expresar una individualidad en la personalidad que puede alcanzar una expresión total o no. La saturación emocional, que se refiere a las emociones provocadas por el contenido representado de arte, por ejemplo en un cuadro o en una secuencia cómica de una obra de teatro. El desafío intelectual, que se refiere a que las obras de arte utilizan una variedad de capacidades humanas, perceptivas e intelectuales, y de hecho las mejores obras de arte van más allá de los límites de lo común. Las tradiciones y las instituciones del arte, que según explica el filósofo Gerald Levison, las obras de arte obtienen su identidad por el modo en el que se hallan en las tradiciones históricas, siguiendo unas líneas de precedentes. Y por último, la experiencia imaginativa, que puede ser la característica más importante de la lista, ya que dice que la consideración de los objetos de arte ofrece una experiencia imaginativa tanto para los productores como para el público. La siguiente, por favor. Bueno. A partir de una sola o un conjunto de las características de este listado, se puede responder a la pregunta de si cuando nos enfrentamos a un objeto, una actuación o una actividad desde nuestra cultura, no está justificado que sea llamado arte. Además, el listado no incluye elementos de análisis técnico, sino se hace un análisis más superficial. Excluye rasgos de fondo que sufre cuando ponen en todos los discursos. Y sobre el arte, por ejemplo, las condiciones necesarias como lo es ser un artefacto, hacerse representarse para un público en específico y ser expresivo o representativo de una identidad cultural. Bueno, pero ellos no tienen nuestro concepto del arte, no es un concepto técnico limitado a nuestra cultura, sino un fenómeno universal, natural, como lo es la lengua para la elaboración de herramientas y los sistemas de parentesco. Después de la Segunda Guerra Mundial, la atención que los antropólogos prestaron al arte tribal africano fue menos satisfactoria en muchos aspectos, ya que el relativismo cultural evolucionó para convertirse en la ortodoxia de la antropología académica. La opinión popular en el campo de la antropología durante la segunda mitad del siglo pasado se fue haciendo la negación de la naturaleza psicológica humana, distinta a la que se construyó en base a las condiciones culturales de cada localidad. También, también el autor menciona que al escribir sobre el arte y esperar que el lector lo entienda, no es porque el lector y él hayan consultado el diccionario el significado de arte, sino que comparten una comprensión amplia de lo que es el arte.
Siguiente, por favor. Si nos menciona que la antropóloga Slim y Mejor ha escrito sobre las enormes pinturas decorativas que ilustran temas mitológicos, los cuadros creados como parte de las celebraciones matrimoniales de las mujeres hindús de Uttar Pradesh. Menciona cómo no es el aspecto de una de sus cuadros en color en un comedor estadounidense. La interpretación que se le da a estos mismos y finalmente el verdadero significado que quiso dar a entender la artista o el artista, porque pueden pintar también en grupos sobre su cultura, sus creencias y sus actividades. El autor plantea con distintas formas que tiene que ser una práctica de la cultura que conocemos con el fin de apoyar la afirmación que ellos tienen sobre un concepto distinto al nuestro. Y su respuesta es el significado de un concepto que se construye sobre la base de otros conceptos y formas culturales en las cuales se encuentran los conceptos que no pueden compararse del modo intangible entre distintas culturas. Estas se consideran por los especialistas como la tesis de la incompatibilidad, que significa a través de la pregunta, ¿estás seguro de que también sabes lo suficiente de tu cultura para afirmar que estos dos aspectos son incomparables entre sí? En esta parte menciona una comparación entre la historia del danzón y escribo. Se cuenta en las selvas de Nueva Guinea. Uno de los principales son el tallado que se lleva a cabo y la canoa, que tiene un significado espiritual lógico claro. Se tiene que tener una buena atención al detalle y de ahí se puede distinguir qué canoas son para turistas y cuáles son para locales que están fabricadas con seriedad para aplacar al espíritu de un antepasado. Siguiente, por favor. En Arte y Selección Natural, Charles Darwin no fue el primero en plantear que los organismos vivos evolucionaron a lo largo del tiempo, sino que presocrático Anaximandro presentó una teoría bastante parecida hace 2500 años, con un concepto que fue mejor aceptado en tiempos de Darwin. Sin embargo, en la época de Darwin, los teólogos apelaban a los hechos para demostrar la intervención de la mano de Dios en asuntos de la naturaleza. Aún así, en su teoría de la evolución de un soporte, propone que un mecanismo físico para la evolución sea inteligible y posible una vez, es decir, que la especie pase por un proceso de mutación aleatoria y retención selectiva, que es lo que conocemos como la selección natural. En la selección natural despojó al naturalismo religioso de su único punto de apoyo, ya que Darwin descubrió que era un proceso físico que podía generar organismos biológicos con funciones como si hubieran sido diseñados de una manera consciente, pero en un sentido diferente y aleatorio. Tendemos a suponer que somos capaces de separar criterios empleados al examinar las falsificaciones de otras normas y criterios culturales. Sin embargo, la postura de Meyer implica que si nuestra cultura no otorga la importancia necesaria a la inventiva y a la originalidad, aceptamos las falsificaciones como una práctica normal. Así, cada acto artístico, desde componer una fuga hasta escribir un soneto, pasando por tejer un cesto de nieve o pintar un retrato, es una interpretación y además se realiza contra un telón de fondo de lo que constituye una expectativa normal para producir uno u otro tipo de obras. Las obras de arte se crean en géneros y durante épocas estilísticas que condicionan su nivel de inventiva, audacia, timidez, elocuencia, banalidad, ingenio o vulgaridad en una obra de arte. Para comprender una obra de arte debemos tener cierta idea de las limitaciones técnicas y convencionales dentro de las cuales se mueve un artista, es decir, captar los desafíos a los que se enfrenta. Saber si una interpretación artística es satisfactoria o no requiere por nuestra parte que sepamos qué constituye un éxito o un fracaso en ese contexto interpretativo. Siguiente, por favor.
Los críticos musicales toman en consideración el tono de un pianista, su fraseo, su tempo, su precisión y su capacidad para aguantar un motivo o crear un momento álgido. La teoría estética puede esbozar las implicaciones de las intuiciones estéticas del discurso crítico, pero no suele pronunciarse sobre las fuentes de las intuiciones en sí mismas. Kant alega que incluso la experiencia de la belleza de la naturaleza requiere una comprensión adecuada y exacta de lo que percibimos. Incluso antes del Pleistoceno, es probable que muchos animales, así como nuestros antepasados protohumanos, evaluaran así a sus posibles parejas teniendo en cuenta su capacidad para rendir de la manera adecuada o mejor que adecuada en las pruebas de aptitud. Siguiente, por favor. En la víspera de la entrega del Premio Turner de 2004, el galardón contemporáneo más prestigioso que se concede a las artes en el Reino Unido, Gordon King, promotor del premio, reunió a 500 personas más importantes del arte. Y así, toda obra importante de vanguardia es rechazada hasta que un amplio sector del público consigue entenderla. La historia del estreno de La consagración de la primavera es, por tanto, un perdurable cuento modernista con moraleja. La danza implica encontrar la relación con diversos contextos rituales, en donde esta misma, como tal, forma un eslabón de una cadena de rituales, de ahí que el análisis de los textos sea una parte, pero no suficiente. Las danzas de los 12 pares de Francia que pueden observarse a lo largo del territorio mexicano contienen variantes singulares y dejan entrever episodios que no están planteados de manera clara en el libro o aparecen sugeridas y no desarrolladas, pero son parte estructural de las danzas. En cuanto a los movimientos, desplazamientos y posturas que adquieren los danzantes durante la ejecución, dan cuerpo a las coreografías que muchas de las veces son parte complementaria. La danza puede iniciar y culminar en dos líneas. Cuando se han ubicado en el lugar de la danza, se forman dos bandos, uno en cada extremo y permanecen de frente. Pueden existir reinas en ambos bandos que regularmente son jóvenes o bien estar ausentes. Es importante encontrar las conexiones, así como las implicaciones que desencadena, pues las figuras coreográficas que forman pueden cambiar de significación de una cuadrilla a otra, o bien el uso de colores o implementos en la vestimenta o accesorios que se utilizan al danzar. En la danza se percibe un complejo religioso estructurado a partir del sistema de creencias de la religión católica. Por ello, la lucha entre el bien y el mal orienta el sentido de la evangelización. A la identidad se le ha concebido como aquella capacidad que tiene un individuo, un grupo, comunidad o sociedad para gestar en su seno una serie de prácticas materiales y simbólicas que orientan la estructuración de la pertenencia y la diferenciación. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.